Excelente. Entonces, una vez que hemos revisado el mecanismo de generación de proteínas o de síntesis proteica, vamos a abordar los antibióticos que inhiben este proceso, ¿sale? Conocemos nosotros que un gran número de fármacos de este tipo van a lograr sus efectos interactuando directamente con las subunidades ribosomales que van a interferir entonces con la síntesis proteica. En el caso de los antibióticos inhibidores de la pared bacteriana, como habíamos visto en la lección anterior, van a ser, la mayoría tienen efectos bactericidas. Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría de ellos suelen ser lo contrario, suelen ser bacteriostáticos, ¿sale? Pero vamos a ver que hay algunas excepciones y que también pueden tener efecto bactericida, ¿sale? Aquí encontramos en esta categoría lo que son tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos, lincosamidas, anfenicoles y oxazolidinonas. Sé que también suena mucho y sí es bastante información, para que les voy a echar mentiras, pero lo vamos a ir revisando poco a poco. Vamos a abordar primero que nada el caso de las tetraciclinas. ¿Qué les dice el nombre de tetraciclinas? O sea, tetra pues significa cuatro y si se fijan ahí tenemos cuatro ciclos o cuatro anillos, ¿sale? Entonces esa va a ser la característica estructural más relevante de este grupo de fármacos y como podemos observar en la imagen de la derecha, vamos a encontrar que podemos jugar con los diferentes grupos sustituyentes en las posiciones donde dice R5, R6 y R7 para que generen obviamente diferentes compuestos que van a tener distintos perfiles, o distintos perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos y además, bueno, considerar que la mayoría de estos, la misma molécula por el hecho de tener esta estructura cíclica, pues va a ser una molécula muy poco soluble, obviamente en medio acuoso. Entonces lo que podemos hacer es jugar con esto, modificarle, por ejemplo, poniéndole grupos mucho más polares, como por ejemplo halógenos, como ven ahí el cloro, grupos OH, que nos van a ayudar a mejorar la solubilidad y la mayoría de ellos están como en forma de clorhidratos, ¿sí? O hidrocloruros, los cuales nos ayuda a que sean mucho más solubles, ¿sale? Entonces, dentro de este grupo, los fármacos más representativos, pues son, por ejemplo, tenemos la misma tetraciclina, doxiciclina, minociclina y demeclociclina. Todas terminan en ciclinas, ¿sale? Entonces, esa va a ser su clave. ¿Cómo actúan las tetraciclinas? Bueno, van a entrar a los microorganismos que son susceptibles por mecanismos de difusión pasiva, es decir, por esa porción de su molécula que tiene características de ser muy liposolubles, nos ayuda a que penetren de una forma muy sencilla a la membrana bacteriana, lo cual también lo vamos a ver que repercute también mucho en los efectos adversos que llegan a generar porque también pudieran llegar a atravesar la membrana de nuestras células, pero también existen, o sea, han descrito mecanismos de transporte activo que en el caso de que las moléculas sean mucho menos liposolubles, que es decir, que le agreguemos este tipo de modificaciones, puede ser que podamos tener algunas porinas, algunas proteínas que nos sirven como canales para que puedan introducirse en el citoplasma bacteriano, ¿sale? Entonces las tetraciclinas van a ejercer un efecto bacteriostático y se van a unir, en este caso, reversiblemente a la subunidad 30S, ¿sale? La subunidad menor del ribosoma, lo cual, como les había comentado en el video anterior, va a interferir directamente con la unión de los RNAs de transferencia y el complejo con el mensajero, es decir, con el reconocimiento que debe de haber tanto en la secuencia del RNA mensajero con el triplete y con la secuencia que va a estar reconociendo el RNA de transferencia para saber que efectivamente estamos nosotros llevando el aminoácido adecuado, ¿sí? Para que se acuerden, porque aquí vamos a ver que los diferentes fármacos se unen a subunidades, o sea, no todos se unen a la misma, 30 tetraciclinas empieza con T y 30 también con T, entonces para que se acuerden de esa mnemotecnia, ¿sale? Bueno, dentro de los mecanismos de resistencia bacteriana vamos a encontrar tres de ellos que son los más importantes. Número uno, vamos a tener un incremento en la actividad de proteínas transportadoras, sobre todo algunas gram negativas, pues en mecanismos que nos ayudan, o más bien que les ayudan a estas bacterias a expulsar los fármacos una vez que hayan ingresado hacia el citoplasma bacteriano. Entonces, pues va a evitar que se empiecen a acumular y por ende, pues prácticamente es como si tuviéramos una dosis muy pequeñita, ¿sale? Número dos, van a proteger el ribosoma, es decir, vamos a tener algunas proteínas adicionales que fungen como escudos protectores y que van a evitar que entonces el fármaco llegue y se una a estas regiones de la subunidad 30S, ¿sí? O la misma inactivación enzimática generando enzimas que nos degraden como tal la estructura del fármaco, ¿sale? Entonces, esos mecanismos de resistencia pues también están muy bien descritos. Ahora, con respecto a las indicaciones terapéuticas, ¿cuál es el espectro de acción de las tetraciclinas? Este suele ser un poquito limitado.
y se usa para algunos casos muy puntuales. En el caso de los bacilos gram negativos, por ejemplo, en el tratamiento de cólera por vibrio cólera, eso es una de las indicaciones más comunes. Y también, por ejemplo, algunas enfermedades como lo es la enfermedad de Lyme, que es generada por un tipo de bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, que pertenece al tipo de las espiroquetas. Recuerden que las espiroquetas son así como, tienen morfología así como en espiral, que se transmite principalmente por algunas chinches. Eh, en el caso de las micobacterias como Mycoplasma pneumoniae, también se puede utilizar y que generan neumonía por micoplasmas. O por ejemplo, en otros casos puntuales que son clamidia, es decir, linfogranulomas venéreos, que pueden ocasionar también uretritis, enfermedad inflamatoria pélvica. Rickettsia rickettsii, que es la fiebre de las montañas rocosas. Entonces, pero son enfermedades como muy puntuales. Aquí sí se apréndanselas cada una de ellas. Y en el caso de tratamiento, ahorita no vamos a hablar de los antiparasitarios, pero por ejemplo, para Plasmodium falciparum también pudiera darse el caso, ¿sale? Entonces, en este esquemita les presento para que lo revisen también con más detalle en la diapositiva las condiciones o cuáles son los fármacos. Por ejemplo, en el caso del cólera puede utilizarse tratamiento con doxiciclina, que es bastante efectivo y que va a llegar a ejercer su efecto a nivel intestinal. En el caso de la enfermedad de Lyme también se puede utilizar doxiciclina como primer tipo de tratamiento. En las infecciones por clamidia, tanto doxiciclina como acitromicina, que va a ser otro de los fármacos que vamos a ir viendo. Mycoplasma pneumoniae también funciona muy bien doxiciclina y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para que lo considere. Con respecto a algunos aspectos farmacocinéticos, bueno, vamos a observar que la absorción difiere mucho con respecto a las características estructurales que vamos a observar nosotros en las moléculas. Vamos a tener algunas que son vía oral, que sí pueden absorberse de forma muy adecuada, prácticamente alcanzan desde un 95 a un 100%, a un 100% de absorción, específicamente lo que es doxiciclina y minociclina, pero por ejemplo en el caso de tigecyclina no tiene una buena absorción oral. Entonces es importante que se administre vía, vía intravenosa o vía intramuscular, ¿sale? Entonces tigecyclina es el caso muy particular, las demás sí suelen ser bastante común administrarlas vía oral. Y eso va a repercutir mucho con una de las interacciones importantes que ahorita más adelante les voy a mencionar. En cuestión de distribución, muy buena distribución, pero también suelen concentrarse por la capacidad de que pueden atravesar muy fácilmente las membranas celulares, suelen llegar a concentrarse en bilis, hígado, riñón, fluido gingival y piel. Entonces de ahí van a derivar muchos efectos adversos, ¿sale? Metabolismo es hepático, aunque en el caso muy particular de la tetraciclina, no sufre metabolismo, tal cual como entra se elimina directamente en la orina, y la excreción pues va a ser principalmente, como el metabolismo es hepático, se va a eliminar vía biliar a través de las heces fecales, y en algunos casos cuando hay reacciones de biotransformación de fase 2 por vía urinaria en forma de glucoronatos, ¿sale? Entonces aquí una de las cuestiones que más hay que prestar atención, que difieren el resto de los antibióticos que vamos a ver, son las interacciones que pueden llegar a ocasionar, en este caso las tetraciclinas, con algunos cationes divalentes. Las tetraciclinas, por su estructura y por los diferentes grupos sustituyentes, se conocen que además poseen un mecanismo de quelación, sobre todo que va a interactuar con iones como calcio, magnesio, hierro, en este caso en la forma ferrosa, y también en aluminio. ¿Sí? Que entonces esto, al momento de que nosotros tenemos en el medio alguno de estos iones, las tetraciclinas son capaces de formar estos agentes quelantes y por lo tanto formar precipitados insolubles que ya son muy pobremente absorbidos. Entonces, ¿esto qué repercusión tiene? Bueno, si nosotros en el caso del paciente se toma, por ejemplo, su antibiótico, como el tetraciclina, doxiciclina, por ejemplo, que en lugar de tomárselo con agua, se lo tome con leche, la leche sabemos que es rica en calcio, entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas moléculas del fármaco se van a llegar a precipitar, no van a poder absorberse y, como podemos observar en esta gráfica, no vamos a alcanzar nosotros concentraciones plasmáticas considerables para lograr entonces el efecto antibacteriano, ¿sí? Lo mismo pasaría, por ejemplo, en una interacción con los antiácidos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, como ya habíamos visto, lo que son carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, etcétera. Ahí, por ejemplo,
pues también vamos a tener una gran concentración de este tipo de iones, por lo tanto, pues está contraindicado hacer este tipo de administración conjunta. Y en el caso de algunos alimentos como la leche, o sea, quesos, etcétera, ahí vemos un ejemplo muy representativo de que también podemos encontrar nosotros interacciones no solamente entre los dos fármacos, o sea, fármaco-fármaco, sino aquí también vemos una interacción que sería un fármaco-alimento. Entonces, eso es otro tema muy interesante también que podríamos nosotros estudiar y que finalmente vamos a ver una repercusión de manera muy directa, ¿sale? Las tetraciclinas además las podemos clasificar dependiendo de su efecto, de su vida media, en tetraciclinas de acción corta, intermedia y prolongada, ¿sí? Las de acción corta, vamos a tener aquí, por ejemplo, tetraciclina, clorotetraciclina, que es nada más poniéndole un átomo de cloro, y la oxitetraciclina con grupos oxo, ¿sale? En el caso de la acción intermedia, demeclociclina, metaciclina, y las de acción prolongada, doxiciclina y minociclina, ¿sale? Entonces, también esa clasificación es muy importante porque vamos a ver que si tenemos tetraciclinas que son de efecto mucho más prolongado, en el caso de algunas infecciones como las que les mencionaba, como enfermedad de Lyme, como fiebre de las montañas rocosas, como algunas neumonías por micoplasma, entonces, pues el efecto que queremos es lograr un efecto más sostenido y nos conviene entonces utilizar, por ejemplo, doxiciclina, ¿sale? Entonces, esa sería la clasificación de acuerdo con sus características farmacocinéticas. Ahora, hablando de las reacciones adversas que van a generar las tetraciclinas, no es tan común aquí la hipersensibilidad, cosa que sí pasaba, por ejemplo, con las penicilinas o con la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos, sino que aquí vamos a ver que este tipo de fármacos no se suelen utilizar tanto, sobre todo porque están muy asociados a diferentes perfiles de toxicidad. Y aquí entonces hay que tener mucho cuidado con la selección que vamos a tener de los diferentes antibióticos y hay que analizar las características del paciente para ver que no le vayamos a repercutir en muchas otras situaciones. Número 1, trastornos gastrointestinales, que es lo más común, que tiene que ver con irritación directamente de la mucosa intestinal, que va a generar obviamente náusea, vómito, diarrea, lo de diario, ¿sí? Además, cuidar mucho el hecho de que los antibióticos que sí van a irse por vía oral pueden llevar a barrer toda la microbiota normal y dejar entonces el campo libre para que las bacterias oportunistas como algunas pseudomonas, algunos clostridiums, inclusive algunas levaduras como cándida, pudieran llegar a colonizar el intestino y por lo tanto generar obviamente este tipo de afectaciones, ¿sale? En cuestión de del segundo punto importante es que las tetraciclinas, por el mismo efecto quelante o la formación de precipitados insolubles con los iones divalentes, pueden llegar también a depositarse en tejidos calcificados, o sea, huesos y dientes, ¿sale? Por esta afinidad que presentan, y entonces aquí hay que tener mucho cuidado que si estamos administrando uno de estos fármacos, sobre todo en niños pequeños que sabemos que están en pleno desarrollo y que están obviamente sus huesos están creciendo, sus dientes están obviamente desarrollando, pues pudiera llegar a ocasionar lo que son hipoplasias del esmalte, decoloraciones, inhibiciones en el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces también estarían contraindicadas en el embarazo por esta situación, ¿sí? Hepatotoxicidad porque van a sufrir metabolismo a nivel hepático y también entonces hay que cuidar mucho si el paciente tiene insuficiencia hepática, no vamos a utilizar uno de estos fármacos. Fototoxicidad por la gran acumulación que puede llegar a nivel de la piel, sobre todo cuando estamos hablando de que el paciente se expone durante mucho tiempo la luz solar y la disfunción vestibular. Estamos hablando aquí que pudiera alterarse porque recuerden que en el oído también tenemos algunas pequeñas cristales o piedritas de carbonato de calcio que van a regular obviamente la cuestión del equilibrio. Entonces pudiéramos tener ahí que las tetraciclinas tengan afinidad por este tipo de tejidos y generar entonces vértigo, mareos, etcétera, etcétera, que se suele acumular en la endolinfa del oído y entonces generar obviamente este tipo de alteraciones de vestibulares o que estamos hablando de la posición, ¿sale? Entonces, prácticamente, esos son todos los aspectos importantes de tetraciclinas para que lo vayan revisando. Aquí vean las diferencias que hemos enumerado con respecto al resto de los fármacos, ¿eh? O sea, tanto si son que son bacteriostáticos, cómo se unen a la subunidad 30S, cómo afectan muchas de las cuestiones de absorción, por ejemplo, con las interacciones con este tipo de cationes divalentes y cómo vamos a tener un mayor número de efectos adversos y las enfermedades e indicaciones terapéuticas muy, muy puntuales que varían o difieren mucho de las que ya habíamos mencionado con los beta-lactámicos y el resto
de los antibióticos que afectan la síntesis de la pared, ¿sale? Entonces, vayan dándose cuenta de esas diferencias porque en eso van a radicar las características más puntuales de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces continuamos con el siguiente de los grupos.